Hola, Dios los bendiga, buenas noches. Una vez más estamos aquí, mi amada esposa y yo, para transmitir esta enseñanza que traemos para ustedes el día de hoy. Va a ser en dos partes. El día de hoy vamos a abarcar cuál es el rol del varón en el hogar y con respecto a lo que la palabra de Dios dice en el cuidado a nuestra esposa. Y para la siguiente va a ser el rol o el papel de la mujer. Entonces, hoy nos vamos a nosotros a tirar un poquito, ¿verdad? Aquí puede aprovechar mi esposa para duro contra ellos. No se trata de eso, no va a haber un duelo. No va a haber un duelo de sexos, no va a haber un duelo de guerra, no va a haber nada de eso. Simplemente de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hoy nos va a tocar que nos pegue la palabra y en muchos aspectos de nuestra vida tener que mejorar, ¿verdad? Y pues está aquí mi esposa. Hola, buenas noches, buenas tardes. Pues bienvenidos y vamos a comenzar. Muy bien. Señor los bendiga. Ok, primero que nada, agradecerles por aquellas personas que nos están siguiendo en estas transmisiones. Esperamos que sean de bendición para sus vidas. De verdad que en nuestras vidas ha sido siempre algo glorioso que hemos aprendido y pues nos ha bendecido mucho. Por eso es nuestro 30 y tantos años ya de caminar juntos y queremos seguir. Y todo, hermano, ¿sabes por qué, estimada pareja, oyente? Es con respecto a lo que hemos estado siguiendo, que es la palabra de Dios. Es el mejor consejero para el matrimonio. El día de hoy vamos a hablar del tema que se titulé el rol del matrimonio, del esposo en el matrimonio. ¿Qué es mi papel de acuerdo a lo que vamos a ver en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo debo yo de tratar a mi esposa y cómo debo de verla? Entonces, por eso le digo aquí, mi esposa puede aprovechar para tirarme y sanamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si en esta hora iniciamos? Normalmente, cuando no se entiende cuál es la función del varón dentro del hogar y no se sabe cómo tratar a una mujer, es muy difícil que un matrimonio subsista. Normalmente porque se ha traído siempre una herencia muy mala de parte de nuestros padres, de nuestros antepasados. Hemos visto que solamente el varón ahí está para mandar, para tener a la esposa en sumisión o bien apretada, sin brindarle amor. Se acaba. Parece ser que cuando el noviazgo es cuando florece el amor y cuando ya termina este tiempo de noviazgo parece que todo acabó y la esposa es solamente alguien ahí en el hogar como un objeto más, un objeto de placer a veces para el hombre y un objeto como trabajo. De verdad que esto está muy mal y esto no se ha aprendido. Por eso es que tantos matrimonios hoy en la actualidad truenan, esposa. Tú lo has visto esto, muchos por no entender que el esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Tanto amor tuvo Cristo por nosotros que dio su vida. Entonces nosotros debemos tener ese mismo amor que Cristo tuvo por su iglesia, por mi esposa, por nuestra esposa, de dar nuestra vida aún si es necesario por ella. Y esto nos va a ayudar a fundamentarnos totalmente, centrarnos en el matrimonio, en una vida de bendición. ¿Quieres comentar algo? Sí, pues la palabra de Dios es muy específica y habla que el esposo tiene que tratar a la esposa como vaso más frágil. Un vaso frágil, si lo tratas bruscamente, si lo azotas, pues se va a quebrar fácilmente. Y cuando se quebra, aunque logres unir todos los pedacitos, que es muy difícil, que no creo que se pueda hacer, pero si aunque se pueda hacer eso, queda una fractura, está quebrado ese vaso. Entonces es muy complicado volverlo a unir, volver a que eso vuelva a quedar como era antes, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que el hombre tiene que tratar a la mujer como un vaso más frágil. Eso vamos a verlo, de hecho.
De hecho, vamos a verlo y es en la lectura que lo tienes ahí, un vaso frágil, y vamos a ver lo que quiere decir el vaso frágil. Hay tres porciones de la Biblia que vamos a tratar de abarcar en estos 30 minutos que queremos tomarnos para explicarlo. Y nada más quiero hacer un paréntesis un poquito. En la enseñanza que dimos anteriormente fue con respecto a una sola carne, y vimos lo que era el término una sola carne. Me vino a la mente que hace muchos años, cuando tuvimos una enseñanza de este tipo, alguien nos dio un ejemplo, yo creo que tú ya lo has visto. Es que él dice, bueno, vamos a juntar una hoja de papel y vamos a unirla, ¿verdad? Le ponemos otra hoja de papel y las pegamos las dos hojas de papel, y luego dice, trata de separarlas. ¿Qué va a pasar? Pues se rompe. No hay forma de despegarlas porque está pegado uno al otro, entonces no se puede despegar, y al tratar de hacerlo, lo que vamos a ocasionar es que se rompa. Y esto es lo mismo de una sola carne. Cuando el Señor nos dijo que deberíamos ser una sola carne, entonces es prácticamente, yo estoy apegado totalmente con mi esposa, y si yo trato de separarme de ella o alguien trata de separarnos, lo que va a ocasionar es dolor, ruptura, fractura y una separación de muerte, porque eso va a romperse. Entonces, por eso habla de una sola carne, ¿verdad? Entonces, lo que Dios unió, la hoja unida no se separa jamás, ¿verdad? Cierro el paréntesis y entramos en materia con respecto a este punto. ¿Cuál es el rol o qué es lo que debe de hacer el varón en el hogar con respecto a la esposa? No en el sentido de con los hijos, y todo eso lo vamos a ver más adelante. Para eso vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, que ya lo tienes, ¿verdad? Sí. Ajá, lo tienes en un lenguaje de una actual, ¿verdad? A ver, permíteme mi Biblia, porque como yo normalmente estudio en la Reina Valera, de ahí es donde más me agarro. ¿Puedes leerlo, esposa, por favor? Dice, ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. No piensen ustedes que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de la apariencia, sino de los que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así eran algunas mujeres en el pasado. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Ajá, Dios escuchará sus oraciones. Nos vamos a enfocar, si ustedes se fijan, tiene para los dos. Empieza hablando a la mujer, pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en el hombre y nos vamos a ubicar en el versículo 7. El versículo 7 en esta versión dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, la primera palabra aquí que quiero tomar cuando habla esta epístola dice: maridos, igualmente vosotros vivid con ellas. Los versículos anteriores empezó hablando en cierta manera acerca de la mujer, pero cuando habla acerca de la mujer, enseguida, ¿verdad? Dice: y vosotros maridos también vivid con ellas sabiamente. O sea, no dejó comentarios ni dudas de decir, ya ves, nomás te dijo a ti, ya ves, nomás no. Está diciendo también vosotros maridos. Y hoy en esta palabra vosotros, en maridos, dice
a vivir con ellas sabiamente. Aquí la palabra sabiamente. ¿Cómo es vivir con tu esposa sabiamente? Uno puede decir, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Normalmente no tenemos sabiduría a veces para entender o para tratar a nuestras esposas, porque no hemos recibido una instrucción o porque no la tuvimos cuando nos casamos o antes de casarnos. Yo me preguntaría aquí, les diría a alguno de ustedes, ¿cuántos de ustedes matrimonios que nos van a contemplar en esta transmisión antes de casarse fueron o tuvieron charlas prematrimoniales, como así se puede decir, con el pastor? ¿Cuánta consejería tuvieron antes de llegar a casarse, antes de presentarse ante Dios en el matrimonio? ¿Cuántos? Normalmente muchos no lo hicimos. Y yo me digo a mí mismo porque mi esposa y yo no lo hicimos, no tuvimos eso. El pastor no nos dijo, a ver, vengan, se van a casar, quiero platicar con ustedes y aquí vamos a sentar las bases de la palabra de Dios. Si esto hubiera sido, esposa, nos hubiera ahorrado muchas discusiones, muchos pleitos, muchas a veces ocasiones de dolor, porque nos lastimamos, nos agredimos a veces, no físicamente, pero a veces con nuestras emociones, en cierta manera, nuestras palabras nos lastimaban, porque no tuvimos esto. Y hoy, si tú en algún momento tienes pensado casarte y planeas tu tiempo, por favor, toma como consejo que alguien te oriente, un pastor o un líder que tú quieras. Pero bueno, aquí cuando dice la palabra sabiamente es una palabra que dice gnosis. Y la palabra gnosis significa conocimiento, ciencia, notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, cerciorar, comprender. Es un montón de, una simple palabra, sabiamente todo lo que encierra. Por eso le digo, ¿cuánto realmente lo entendemos y cuánto realmente lo estamos haciendo de vivir sabiamente? Con conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que yo debo de tener, de saber quién está a mi lado. Cuando hemos hablado y hemos tratado nuestros temas, mi esposa no es un objeto, mi esposa no es algo extraño, mi esposa es una persona con sentimientos, es una persona que necesita cariño, que necesita ternura, que necesita atención. Entonces, si yo no lo hago sabiamente de estar con ella, ¿qué es lo que voy a ocasionar contigo, esposa? No, pues vamos a tener muchas discusiones, no vamos a estar de acuerdo en nada, vamos a terminar siempre en pelea. ¿Por qué? Porque como decía mi esposo, sabiamente quiere decir conocer a la persona con la que vive. Hace un tiempo yo hacía una dinámica con unos matrimonios y les hice varias preguntas. Les hice primero a las esposas, porque las esposas somos un poco más detallistas y nos acordamos más de los detalles del matrimonio, del noviazgo, y les hacía varias preguntas, 5 preguntas. Me la contestaron y después en voz alta se las hice a los esposos. Y tristemente, de los matrimonios que estaban, solo uno contestó las 5 preguntas casi bien todas. Y los demás, una pareja, no supo contestarme absolutamente ni una. No sabía qué le gustaba, qué comida le gustaba, no sabía cuál era su entretenimiento favorito, no sabía ni siquiera el año en que había nacido, titubeó para decir el año porque no se acordaba. El año que se casaron, inclusive. El año en que se casaron, o sea, el cumpleaños. Detalles que como esposo, un aniversario de bodas, pues tienen que saber, porque pues lo festejan, se felicitan, todo eso, ¿no? Aunque los esposos siempre traen su cabeza por otro lado a veces, no, pero siempre... Aquí está, la mía aquí está todavía. Ahí está, pero anda volando a veces por allá. Y pero son detalles que dices, ay, esas cosas que son, pero son detalles que a la mujer nos interesan.
A las mujeres, como nosotros somos detallistas, ay, qué padre, me trajo una flor, porque se acordó que hoy, hace tantos años, nos hicimos novios, por ejemplo, ¿no? Oh, qué detalle, me invitó a cenar porque hoy hace tantos años, nos volvimos a reconciliar, o qué sé yo, ¿no? Detalles que a las mujeres nos importa. Y los hombres son más tosquitos en ese aspecto, pero... Brutos, a veces. pero que tienen que ser delicados en ese aspecto. Porque las mujeres siempre nos importan ese tipo de detalles. El oír lo bonito, que lo guapa, aunque esté uno fellita o gordita o como quiera, si de tu esposo viene, ay, qué guapa te ves, ay, qué bonita te ves con eso, es un halago, es algo bonito que uno le levanta el ánimo, ¿no? Y son detalles que a veces no conoce el esposo, y tristemente por eso se acaban los matrimonios, porque no conocen a su esposa, no saben ni siquiera cuál es el dulce favorito de la esposa, ¿verdad? Sí. Entonces, es vivir con sabiduría, es tener un poco de ciencia en saber qué es lo que le gusta, qué es lo que ella le inquieta, qué le molesta, qué le desagrada, cuáles sus periodos, cómo son sus funcionamientos, etcétera. Entonces, eso es lo que habla de un conocimiento, una sabiduría, porque normalmente el hombre, lo único que quiero es que me des de comer, si tienes hijos, que atiendas a mis hijos, y por las noches, lo que necesito. Espérate, no saben qué está pasando, no sabes si trae problemas, si trae cambios hormonales, si trae esto, si trae el otro. Entonces, lo que uno hace es que los lastima. La lastima. O sea, eso yo ya no estoy viviendo con sabiduría, yo ya estoy siendo totalmente un hombre ajeno, egoísta, egocentrista, ególatra, que nada más busco la manera de satisfacerme a mí, mi necesidad de sentirme a gusto, y mira, con eso me voy a cama y hasta mañana. Y ella, entonces, con sabiduría, hermano, es conocer. Sabiduría representa que yo tenga inteligencia para amarla, que yo tenga capacidad para amarla, que yo tenga un entendimiento para amarla, que yo note esa verdad que hay en ella, ese reconocimiento sobre su vida, de saber que es mi esposa, que no es solamente un objeto, que no es solamente una mujer que tengo ahí en casa como sirvienta, como para nada más madre de los hijos y punto. Es sentir, es tener, es entender, es estar informado, es estar cerciorado y es comprender cada una de su vida. Esa es la palabra sabiduría en este aspecto, que yo conozca lo de ella. Así es. ¿Sí? Ella decía, ahorita que hablaba, pues es que hay veces que no se conocen ni siquiera cómo son. Mi esposa y yo tenemos una peculiaridad, y esto lo hemos aprendido mucho, que normalmente yo sé cómo anda ella vestida, y ella sabe cómo ando yo vestido, nada más por el hecho de que en la mañana nos paramos y nos vimos. Usted le puede preguntar en algún momento, si quiere haga este ejercicio, le pregunta a ella o a mí, viceversa, oye, ¿cómo anda vestido a tu esposa? Y eso, hermano, es un pequeño detalle que ayuda a vivir con sabiduría, y muchos no lo hacen. Decía mi esposa, les hicimos la encuesta a algunos matrimonios, y no para avergonzarlos, y ni para descubrirlos y ponerlos en evidencia, no, eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo fue saber qué tanto se conocían. A ver, tu varón, ¿qué tanto conoces a tu esposa? ¿Sabes a qué horas va por los niños a la escuela? ¿A qué horas salen? ¿Sabes qué tarea les dejaron? Es más, si tu esposa trabaja, ¿sabes bien a qué hora sale? ¿Sabes sus amistades? ¿Sabes todo eso? No. Reprobaron. Entonces, eso es, hermano, vivir solamente por vivir. Y ya. Porque, ¿sabes qué? El matrimonio se volvió monótono, aburrido.
Y no hay, hermano, ninguna gota de amor, ninguna gota de ternura, ninguna gota de la bendición. Y esto, hermano, es lo que lleva a destruir matrimonio. Y en nuestras ministraciones o nuestras consejerías con matrimonio lo hemos visto mucho. Pues, has llevado a tu esposa en esta semana, en 15 días, en un mes, ¿llevaste a tu esposa a tomar un café? ¿O la invitaste a cenar? ¿O la invitaste a comer? No, luego se presenta, es que no hay lana. Es que de tomarme un café que me va a costar 30 pesos en una cafetería o 40 pesos, mejor compro un café legal y se lo hago ahí. Ya dije la marca, dame igual. Lo hago ahí en casa y nos lo tomamos. ¿Sí? ¿Es cierto que haces eso? No, hermano, no lo hacen. Tampoco se no hace lo hacen. eso. No van con ellas al mercado, les da vergüenza. No van con ellas al cine, y yo debo confesar, yo siempre lo he dicho, a mí me aburre ir al cine. Se duermen las Me duermo, películas. pero sin embargo voy con ellas, ¿verdad? Y ahí estoy. Hay veces que no, hay unas películas medias buenas, ¿verdad? Pero esos detalles, a veces cuando ella va a comprar su ropa, esto, si no tiene uno sabiduría, termina uno en broncas. Lo que es ropa, zapato, híjole, ¿verdad? Ustedes saben, esposa, ¿a cuántas tiendas se meten? Recorres toda Medrano, recorres todo una tienda comercial y te metes a todas las tiendas con ella y a uno así, ¿verdad? Todo ya aburrido. Es porque tengo pie grande y no encuentro de mi número. No, hablamos de calzado también, de ropa. Pues también A veces mido que grande. lamentablemente no todos tenemos cuerpos así esbelto como el mío, ¿verdad? Que todo me ¿Qué queda. te queda? La primera te queda. Pero lo que pasa es que de verdad anda uno con ellas y anda uno ya fastidiado. Otra vez, Alex, otra te vas a medir eso, otra vez esto, otra vez lo otro. Y usted sabe bien que la mujer tiene esa peculiaridad de que se prueba todo y regresa al mismo punto y dice, regreso a la primera tienda. Y uno, ¿por qué no lo hiciste desde el principio y nos hubiéramos evitado muchas cosas? Pero no, bueno, ok. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros somos un poco diferentes en nuestras compras. Llegamos y vemos y decimos, ¿qué? Sí, pues es que te dije que no íbamos a terminar, es muy poco el tiempo. Entonces, me cortó la inspiración. Ya. Entonces, de verdad es tener, hermanos, sabiduría para vivir. Entonces, fíjate bien, vivir sabiamente. Y luego cuando dice vivir, la palabra vivir dice, es una palabra también griega, dice residir juntos como familia. ¿Sí? No es cada quien por su lado. No es llego, me encierro en mi cuarto, me pongo en el teléfono, me pongo en el Nintendo, en tantas cosas y me olvido de mi esposa. Es que yo salí del trabajo, yo trabajo, tú no trabajas, no trabajas todo el día, ¿verdad? Yo ando cansado, yo soy el que doy el chivo. Déjame estar estos momentos cuando menos yo en mi mundo, y se meten en su mundo y desafortunadamente y tristemente, esposa, lo hemos visto, llegan y se encierran en el celular o se encierran en algún juego e ignoran a su alrededor, a la esposa, a los hijos, y esto pues enfurece a la esposa, esto lastima a la esposa, esto hace que la esposa se sienta mal. ¿Y qué pasa después? Ya llego con ella. Ay, postita que... A veces hasta simplemente, a veces las esposas últimamente trabajamos. Llega uno a la casa corriendo, yo entiendo, hacer comida, atender niños, ver esto. Aunque no trabaje, llega el esposo y ella pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. Pasa, deja las cosas ahí tiradas, a comer, a meterse, como dice mi esposo, a su aparatito, y ya nunca le pregunta a la esposa ¿cómo te fue a ti? Porque aunque trabaje o no trabaje, uno también se estresa, uno también anda con cosas que hacer, y a veces como esposa quieres platicar con tu esposo.
y quieres llegar y que llegue y fíjate que pasó esto y esto y esto y esto, y a veces no hay ese tiempo, no le dedicas ese tiempo a tu esposa y la esposa se molesta, es obvio, y luego en la noche quiere muy cariñosito llegar y que no, pues la esposa lo va a aventar por allá, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, tienes que preparar, decía un pastor, decía, tú tienes que preparar el ambiente. Si en la noche quieres intimidar, tienes que preparar el ambiente desde temprano, desde la mañana, que te levantas, que una llamadita a tu esposa, ¿cómo estás? Que un mensajito, que llegas y ¿cómo estás? Te ayudo a lavar los platos, te ayudo a hacer esto, todo. Porque llegan y bruscamente todo, por eso aquí habla vaso más frágil, como un vaso más frágil tienes que tratar a tu esposo. ¿Por qué? Porque decía mi esposo, los cambios de humor, los cambios de a veces cuando uno anda en su periodo, cuando la menopausia, la premenopausia, la mil y una cosas que a las mujeres nos pasan. Entonces el esposo tiene que ser sabio, estar sabio, vivir sabiamente con su esposa, preparar el terreno, preparar el ambiente, estar atento a lo que a la esposa le está pasando, que vea que la esposa vea que uno es importante para el esposo, que no nada más es trabajo, hijos, iglesia, ministerio, que todo es importante, pero si descuidas a la esposa, estás descuidando tu vida matrimonial. Y todo lo demás, todo, la familia, los hijos, el ministerio, todo va para abajo. Si tú con tu esposa no estás en unión. Si ustedes dos como esposos no están en unión, todo lo demás va a haber caos en todo lo demás. Entonces, aquí vemos el punto que es residir juntos. O vivir juntos. Pero una cosa es vivir juntos separados y otra es vivir juntos en unidos, todos los puntos, unidos, ¿verdad? Puedo estar yo en mi casa y puedo decir que estoy junto o que estamos viviendo juntos, pero ella puede hacer su vida y yo puedo hacer la mía. Hay matrimonios que nos ha tocado pues verlo dentro de los que conocemos. Yo sé que hay muchísimos más, ¿verdad? Que el esposo tiene su vida aparte cuando llega al hogar y la esposa tiene su vida aparte. Parece curioso, ¿no? Les voy a comentar, mire, nos vamos a detener yo creo que en este punto porque ya se nos fueron los 30 minutos casi, pero voy a darles un pequeño testimonio o ejemplo de una pareja que en su tiempo quisimos ministrar y y veíamos que siempre llegaba ya sea el esposo primero a la iglesia o la esposa. Entonces, nunca llegaban juntos. Entonces esto nos empezó a preocupar, ¿verdad? Y yo al varón, pues yo le tenía una estima, ¿no? Porque platicábamos bien a gusto, bien sabroso y sí es cierto que ya cuando terminaba el culto, algo, el servicio se iban juntos. Pero como suele pasar, él adelante y ella atrás o viceversa, pero o sea, no eran juntos. Estaban ahí, pero estaban separados. Entonces, una ocasión le dije, a ver, quiero saber tu vida matrimonial. Se puso así. ¿Qué quieres saber, pastor? Le digo, ¿cómo vives en tu hogar? No, pues pues le voy a decir entonces, ya, ahí me dijo la verdad, le voy a decir. Yo vivo en un cuarto y ella vive en otro. Le digo, a ver, ¿cómo está eso? Y a la hora de comer y todo eso, bueno, es que yo tengo en mi cuarto tengo mi estufa, tengo mis utensilios y yo mismo hago mi comida. Caramba, le digo, ¿y tu esposa? Pues ella se encarga de atender a los hijos.
allá en su cuarto y en la cocina y todo, yo no me meto con ellos, ni con ella. Ah, caray. Entonces está grave el asunto, ¿verdad? Le digo, oye, y entonces esto me habla de que ustedes no duermen juntos en algún momento. No, pastor, eso ya se acabó ese tiempo y que no sé qué. Le digo, ¿por qué? Si tienes una edad todavía suficientemente joven. Estamos hablando que yo creo que era como unos 4 años más grande que yo y su esposa era como unos 5 años más joven que él. Entonces, pero se involucraron tanto en el trato con los hijos y en el trato del hogar que cada quien se dividió y dijo, tú atiendes acá, yo atiendo acá. ¿Y sabes cómo vivían, hermano? Separados. Estaban en el mismo hogar, pero separados. No vivían juntos. Entonces, aquí no habla de vivir juntos. La palabra aquí cuando dice de residir o vivir juntos, habla de una unidad familiar, donde yo pueda estar sentada a su lado y no me molesta. Yo no sé si te ha tocado, esposa, en algún momento ver cómo matrimonios se molestan cuando la esposa está a un lado. Sí. Grotescamente las han apartado. Y más cuando están con los amigos, ¿verdad? Que están en viernes social, que están en cualquier otra actividad. Si la esposa llega y pregunta, oye, esto, el otro, ahorita no me hables, que no es que estoy con mis compas, que no, híjole. Mi hermano, he visto esas actitudes y eso me ha molestado a mí, mucho. Mi hermano, tengo una estatura de unos 61 centímetros y a veces quisiera pararme enfrente a esos y unas cachetas guajoloteras que tú no entiendes. ¿Cómo estás hablándole a tu mujer? ¿Cómo la estás corriendo? ¿Cómo la estás humillando? Híjole, eso es terrible de verdad. Entonces, cuando habla de vivir juntos, habla de no tener una unidad en un mismo sentir y en un mismo propósito. De tal manera, fíjate bien, que aún ciertas características, peculiaridades o actitudes de mi esposa son mis actitudes. ¿Cómo es esto? Que a veces ella piensa como yo y yo pienso como ella. Y a veces planeamos algo y oye, ¿qué te parece esto? Eso te iba a decir yo. O a veces ella lo dice primero y así, y dices, o a veces ella habla ciertas cosas que yo hablo o que yo comparto, y a veces yo hablo ciertas cosas que ella dice, porque estamos en esa unidad, en ese vivir. De verdad, hermano, esto es lo que habla vivir en unidad, vivir sabiamente con ellos, con ellas, ¿verdad? Entonces, esto, vuelvo a reiterar, hay hogares que no viven juntos como familia, que cada quien vive como quiere. Y no se diga cuando hablemos de los hijos por ningún lado también, todos por ningún lado, como perros y gatos a veces en el hogar. Tienen casa, pero no tienen un hogar. Entonces, mírenle, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarle aquí, entonces vamos a continuar la siguiente clase para terminar esto. Todavía nos falta dando honor y vaso frágil, ¿verdad? Estas otras 2 puntos que son bien importantísimos. ¿Ok? Entonces, pues yo les agradezco, esposa. Que Dios les bendiga mucho, les amamos. Esperamos que esta pequeña plática les sirva de mucho para sus vidas. Y sigan adelante en su matrimonio, luchando, sembrando, regando, no regándola, no, regando la semillita del amor para que crezca aún más. Amén. Okay. Pues les agradecemos, de verdad que sea de bendición, y sigue nuestras transmisiones en todo de Casa de Cristo. Hay línea de ayuda ahí para si alguien está pasando situaciones difíciles y quiere corregirla, quiere cambiar matrimonios, inclusive cristianos. Aquí está la consejería, de verdad, y adelante. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima edición que estaremos transmitiendo. Amén. Shalom, Dios les bendiga. bendiciones. Bye.